Hola, somos el grupo A por la Historia, compuesto por Juan Frangil, Jonut Gabriel, Esperanza Muñoz y Cristina Mora. Y en esta presentación os vamos a hablar de Hispania y el reino visigodo. Nuestro índice está compuesto por estas partes, de las que vamos a hablar en cada diapositiva, y al final tenemos un glosario donde explicamos conceptos y personajes. Hola, soy Onut. Voy a hablar sobre las etapas de la conquista de la península ibérica por Roma y se divide en tres etapas principales. La primera etapa es la conquista del este y del sur peninsular, como se puede apreciar en el mapa. Los cartagineses atacaron Roma a través del sur de Francia y los Alpes. Roma contraatacó invadiendo las posesiones de Cartagena en Hispania a finales del siglo III. La victoria romana de Ilipa puso fin a la presencia cartaginesa en Hispania y consagró el dominio de Roma sobre el este y el sur peninsular. Segunda etapa, conquista del centro y el oeste peninsular, como se puede apreciar en la imagen en color azul. Los romanos tuvieron que vencer a la resistencia de los pueblos de esta zona. Los mejores ejemplos son las guerras lusitanas y la férrea, resistencia celtíbera en Numancia hasta su rendición en el 133 a.C. La República Romana vivió diversas guerras civiles que llegaron a la península. Las luchas internas de Roma dieron lugar a enfrentamientos bélicos en la península. Estos conflictos aceleraron el dominio romano sobre la península. Tercera etapa, conquista del norte peninsular. El fin de la conquista llegó en tiempos de Augusto, primer emperador romano. División administrativa de la península ibérica. El territorio fue dividido en dos provincias. España Citerior, la más cercana a Roma, que comprende el este y el noreste peninsulares, y España Ulterior, la más alejada de la metrópoli. Augusto, en el 27 a.C., dividió la Ulterior en dos nuevas provincias, que son Lusitania y Bética, y llamó Tarraconense a la Citerior. Hola, yo soy Esperanza y voy a hablar sobre el proceso de romanización, que es el proceso de asimilación de la cultura, la civilización y el modo de vivir de los romanos por el pueblo hispano. Hicieron falta varios factores. El derecho de ciudadanía, que fue llevado a cabo en Hispania gracias a Julio César, que concedió este derecho a muchos municipios. Finalmente, en el año 212 después de Cristo, el emperador Caracalla extendió esta prerrogativa a todos los ciudadanos libres del imperio. Fundación de las colonias y el régimen municipal. Cada colonia era un centro de romanización, formada por ciudadanos romanos que se organizaban y vivían como si estuvieran en la propia Roma. También por indígenas, que estaban en contacto con ellos, por lo que el pensamiento y la civilización eran asimilados por los nativos. El municipio era una ciudad principal y libre, tenía sus propias leyes y nombraba a su gobernante independientemente de Roma. La influencia del ejército en la romanización fue decisiva. Fue el transmisor fundamental de la lengua latina. Los soldados reclutados entre la población hispana adquirían el derecho de ciudadanía y al licenciarse aumentaba el número de soldados y conseguían el estamento de ciudadanos, convirtiéndose en agentes activos de romanización. La lengua latina logró imponerse a las demás lenguas nacionales, excepto al euskera, por medio de los funcionarios del ejército, de la enseñanza y del culto religioso. La extensa red de comunicaciones proporcionaba el conjunto de calzada romana y facilitó la comunicación entre las distintas regiones, tanto en la costa como en el interior, impulsando el desarrollo del comercio entre todas ellas. En este proceso podemos distinguir varios aspectos. El latín se impuso como lengua común, el derecho romano a las leyes, etc. La religión politeísta romana y el cristianismo se difundieron por el Imperio Romano y también por Hispania. Las obras públicas. La cultura romana fue construida por grandes ingenieros y grandes constructores de obras públicas. En la península podemos destacar varias construcciones, como los acueductos, las murallas, los puentes, etc. Además de otras obras artísticas, como los arcos, los templos, los anfiteatros, los teatros, etc. Hola, soy Juan Fran y voy a hablar sobre las invasiones bárbaras. El final del Imperio Romano se vio marcado por movimientos migratorios de pueblos bárbaros. Esto aceleró el fin del imperio. Los suevos, vándalos y alanos fueron los primeros pueblos que entraron en la península ibérica en el 411. Aunque Hispania siguió siendo provincia romana, los pueblos invasores se asentaron en diversas zonas de la península. La reacción del imperio era débil y encargó a los visigodos a penetrar en la península y expulsar a los invasores. Así lo hicieron con alanos y vándalos. Al caer el Imperio Romano de Occidente, los visigodos establecieron su propio reino en el sur de Francia y gran parte de Hispania. Finalmente, bajo el empujo de los francos, los visigodos terminaron por establecerse
plenamente la península ibérica, y los visigodos acabaron estableciendo su reino en la península durante el siglo VI, situando su capital en Toledo. Leovigildo fue el auténtico causante de la unidad política de la península, bajo el dominio de los visigodos. Sus pasos fueron clave en el proceso de integración entre la población visigoda y los hispanorromanos. Conversión al cristianismo del rey Recaredo y el pueblo visigodo en el tercer conflicto de Toledo, en el 589. Y publicación por Recesvinto de Liber Ludiciorum o Fuego Juzgo, en el 654. Este nuevo código de leyes puso a todos los habitantes del reino, visigodos e hispanorromanos, bajo las mismas leyes. Hola, soy Cristina y yo voy a hablar de la organización política. La organización política de los visigodos se regía por el derecho germánico. La institución fundamental de gobierno era la Asamblea de los Hombres Libres. Los reyes visigodos intentaron modificar su organización política e incorporar el absolutismo romano, pero nunca lograron establecer una monarquía estable, con un poder real fuerte y basada en la herencia. Esta inestabilidad política fue la causa del derrumbamiento del reino visigodo en el 711, después de la invasión de los musulmanes. Los monarcas mantuvieron un acompañamiento de clientes que les juraban fidelidad y les daban protección y apoyo. Los poderes del rey eran amplios: juez supremo, jefe de ejército, legislador, encargado de guerra y de paz. En la práctica, el rey gobernaba con la ayuda del Officium Palatium, en el que intervenían dos órganos: el Aula Regia o Consejo del Rey y los Concilios de Toledo, de los que formaban parte personas de alto rango e importantes funcionarios territoriales y militares. La crisis del reino. El reino entró en una importante crisis a causa de las constantes luchas por conseguir el poder monárquico, y aprovechando esta situación, tropas musulmanas cruzaron el estrecho de Gibraltar en el 711, iniciando la conquista de la península ibérica. El bereber Tarik dirigió a los musulmanes en la batalla de Guadalete, 711, donde derrotaron al último rey visigodo, Rodrigo, que murió en la batalla. Conceptos. Conquista es ganar un territorio o posición mediante una operación bélica. Romanización es un proceso histórico que se desarrolló entre el siglo II después de Cristo y comienzos del siglo III, provocando cambios culturales en las regiones conquistadas por el Imperio Romano. Hispania es el nombre dado por los romanos a la península ibérica. Hispania Citerior fue el nombre de una de las dos provincias con los que los romanos dividieron Hispania. Comprendía la costa este desde los Pirineos a Cartagena. Hispania Ulterior fue una de las dos provincias en las que los romanos dividieron Hispania. Comprendía el valle del Guadalquivir, aunque posteriormente incluyó toda la parte occidental de la península ibérica. Metrópolis es una ciudad o estado respecto de sus colonias de gran extensión y muchos habitantes. Derecho de ciudadanía es una posición social privilegiada en relación con las leyes, estatus social, propiedad y exceso de posiciones de gobierno que se otorgaba a ciertos individuos. Colonia es un grupo de personas de un mismo origen geográfico, de la misma etnia o religión, que se instalaban en un lugar distinto al suyo originario, por motivos de diversas índoles, que es la naturaleza propia de cada cosa. Régimen municipal es un conjunto de normas establecidas por cada provincia correspondiente a un municipio. Nativas es el lugar donde se nace o lo relacionado con él. Franco fueron una comunidad de pueblos procedentes de Baja Renania, Alemania. Al igual que otras tribus germánicas, entró a formar parte del Imperio Romano. Asamblea de los Hombres Libres. Fue la institución fundamental de gobierno, en el que residía el poder del reino, que era conferido a un rey, monarquía electiva. Officium Palatium. Es el centro del poder político en el reino visigodo de Toledo. Aula Regia. Es la institución consultiva de la monarquía germánica. La función de esta institución era trascendental: designación de los propios reyes, asesoramiento legislativo, judicial, político y militar. Concilio de Toledo. Fue la asamblea formada por eclesiásticos y nobles con el rey para legislar sobre cuestiones generales y religiosas. Se celebraron 18. Bárbaros, extranjeros que no hablan una lengua civilizada como el latín o el griego. Suevos, eran un gran grupo de pueblos germánicos que menciona por primera vez Julio César, en el marco de la campaña de Arnobisto, en la Galicia, 58 años antes de Cristo. Vándalos, fueron un pueblo germano de Europa Central. Su lengua pertenece a la rama germánica oriental, que habitaban en regiones ribereñas del Báltico, en las actuales Alemania y Polonia. Alanos, llamados también Alauni o Alani,
Eran un grupo de personas que comparten rasgos culturales, lengua, religión, etc., de origen iranio relacionado con los sármatas, pastores nómadas muy beliciosos de diferentes procedencias que hablaban la lengua iránea. Visigodos fueron las ramas de los pueblos godos, pueblos germánicos orientales. Surgieron de grupos góticos anteriores que habían invadido el Imperio Romano a partir de 376. Personajes. Augusto fue el primer emperador romano con el que se llegó al final de la conquista de la península ibérica. César fue el emperador romano que concedió a muchos municipios el derecho de la ciudadanía. Caracalla fue el emperador romano que extendió el derecho de ciudadanía a todos los habitantes libres del reino. Leovigildo fue el causante de la unidad política de la península bajo el dominio visigodo. Recaredo fue el rey visigodo que se convirtió al cristianismo. Tarik Berebere, que dirigió a los musulmanes que derrotaron al último rey visigodo. Rodrigo, último rey visigodo. Y esta es nuestra presentación. Gracias.